Y como estaba indicando, el capital se caracteriza por ser un factor derivado, o sea, producto de la acción del hombre sobre la naturaleza. ¿Ya? Por eso se le cataloga, ¿no? O califica de esa manera. De hecho, eso es lo que da a entender esta formulita que habíamos puesto aquí, o que hemos puesto por aquí, ¿no? Naturaleza más trabajo igual capital. Y es un factor auxiliar porque le ayuda al hombre, le da un soporte para realizar una adecuada producción, ¿no? Económica, ¿ya? Como lo decía hace unos instantes nada más, eh, qué difícil de verdad se le haría, pues, por ejemplo, a un carpintero, ¿no? Tratar de armar un mueble sin contar con todas las herramientas necesarias. Qué difícil se le haría, pues, de repente a un odontólogo brindar el servicio de su especialidad si no contara de repente, pues, con sus instrumentos, ¿no? Entonces, es un factor auxiliar. Como ejemplo, ahí lo estamos poniendo, ¿no? Las herramientas e insumos. Ahora vamos a ver los factores modernos, chicos, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, tenemos a la empresa, se le define concretamente como las unidades económicas productivas, y que reciben como retribución una ganancia, aunque hay que tener cuidado porque en algunos libros también colocan, a ver, déjame anotarlo aquí, ganancia también se le denomina o se le conoce como beneficio o utilidades, ¿ya? Con esos términos también, eh, bueno, se le reconoce, ¿no? La retribución que le corresponde, pues, a la empresa, y que al final de cuentas es de lo que bueno, lo que cobra el empresario, pues, ¿ya? El rol es un ente organizador. Las empresas son entidades que organizan la producción. Sinceramente que no sería posible de que haya producción, eh, si no hubieran empresas, ¿no? O sea, eh, y gracias a las empresas es que, pues, por ejemplo, se generan puestos de trabajo. Gracias a las empresas contamos, pues, con los bienes y servicios, ¿no? Que usamos día a día, ¿ok? Entonces acá tenemos como ejemplo, pues, bueno, algunas empresas de nuestra realidad nacional, ¿no? BBVA, el Banco BBVA, Tai Loi, o la cervecera Bacus, entre otros. Finalmente, ¿no? El Estado es el otro FPV moderno que regula la actividad productiva por medio de la política económica. ¿Recuerdan lo que era la política económica o no? ¿Recuerdan? Los que estuvieron en la primera clase, porque eso se habló justamente en la clase de introducción al curso. Ahí nosotros hablamos de división de la economía. ¿Sí? ¿No? Si no lo recuerdan, gente, o no estuviste, se te invita, pues, a que vuelvas a ver, eh, o perdón, veas la grabación, ¿no? De dicha clase que está ¿no? En el canal de la academia, ¿ya? El canal en YouTube de la academia. Entonces, el Estado aplica una política económica que es justamente la instauración de una serie de medidas que regulen, ¿no? Las actividades económicas dentro del territorio nacional. El Estado también va a percibir un pago, y ese pago, ¿no? Son los famosos tributos, ¿ya? ¿Ok? Los tributos que le permiten, pues, al Estado aplicar, pues, o realizar toda una serie de obras, ¿no? Eh, Asumir una serie de gastos fiscales, en fin. ¿Qué característica tiene el Estado? Es un ente regulador. Dicho de otra manera, fiscaliza, pues, fiscaliza cómo se dan las actividades económicas. Y tenemos como ejemplos de entidades estatales a la SUNAT, que es el ente máximo que recauda tributos a nivel nacional, o el MEF, ¿no? Que es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya?
¿Ok? Bien. A ver si alguien desea formular alguna inquietud. No. Entonces vamos con lo último ya, la última parte de la... Ah, no, faltan dos puntos, perdón, 2 puntos. A continuación, vamos a reconocer de qué trata la productividad, que me imagino a la edad que tienes debes haber escuchado alguna vez en tu vida mencionar esta palabra. Hablamos de productividad cuando se produce más con la misma cantidad de recursos. Así de sencillo, ¿ya? O mejor sería decirlo de esta manera, ¿no? Es cuando una empresa cuenta con una misma cantidad de recursos, pero ha aumentado la producción total, ¿ok? La cantidad, entonces, productividad dice la cantidad de un bien o servicio producido por cada unidad de los factores productivos usados en dicha producción. Es decir, producir más con la misma cantidad de recursos, ¿no? ¿Ok? La productividad demuestra la eficiencia de los factores productivos, ¿ya? Entonces, ¿y eso cómo lo hallamos? Lo hallamos de la siguiente manera, pues, ¿no? Productividad va a ser igual al total de la producción dividido entre la cantidad de factor utilizado. Generalmente esta fórmula se aplica pues, en ciertos problemas o ejercicios donde te van a dar los datos tanto de la producción total como de la cantidad del factor que se ha utilizado y lógicamente pues no se te pedirá que identifiques, ¿no? O halles la productividad para el caso, ¿no? El caso mostrado. Entonces aquí tenemos, ¿no? Un cuadrito donde en la primera columna está indicada la producción. Bueno, es un ejemplo cualquiera. Entonces tenemos acá cantidades que van desde 24.000 hasta 33.000 unidades producidas. Y luego viene la segunda columna que hace referencia a la cantidad de trabajadores, ¿no? A la cantidad de trabajadores. 30 para ser exactos. Entonces, aplicando la fórmula que ya se mencionó, ¿qué va a suceder? Vas a poder hallar la productividad, ¿no? Y como nosotros estamos observando, esta va en aumento, en un aumento constante, ¿no? O sea, en un primer momento la productividad de cada trabajador era de 800 unidades, en segundo lugar pasó a ser de 900, terminó siendo de 1.100 unidades, ¿no? Por cada trabajador. Profesor, entonces, y siempre va a ser así, o sea, siempre va a, la productividad siempre va a ir en aumento. No, no. Va a llegar un momento en el cual esa productividad se detenga y luego empiece a qué? A disminuir. Eso tiene que ver con una ley que en economía se llama así, anótalo, ley de los rendimientos decrecientes. Es como cuando tú te pones a estudiar para un examen, ¿ya? Tienes un examen y muy importante y te pones a estudiar el día anterior y empiezas, ¿no? Por decir, vamos a suponer, ¿no? 9 de la noche, ¿no? Le das con todo, 9, 10, 11, medianoche. A las 12:30 ya estás empezando a sentir el cansancio, de repente, ¿no? Es un ejemplo lo que estoy dando. A la 1 ya no puedes más, a las 2 ya estás dormido. O sea, ya no, y tu capacidad de repente de retención disminuyó notoriamente. Entonces, algo análogo pasa en la producción económica, ¿ya? ¿Ok? Y bueno, ya para finalizar el tema, ahora sí tenemos lo que son los sectores productivos o sectores económicos, ¿ya? Tenemos acá este cuadrito donde estamos observando los sectores de la economía, son el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, ¿sí? ¿Ok? Al primero de ellos se le considera un sector extractivo, vamos a ver por qué, al secundario transformador, al terciario es el sector de los servicios, ¿ya? En el caso del sector primario, pues nosotros eh, vamos a encontrar en esta categoría todas las actividades económicas que realiza el hombre, pero que se caracterizan o tienen en común el que posibilite la extracción de materia prima. Generalmente estas actividades las encuentras en países
poco desarrollados económicamente hablando, ¿no? ¿Ok? Que cuentan con muchos recursos, que explotan pues, constantemente sus recursos naturales, pero no cuentan con la tecnología suficiente o necesaria pues, para transformar esos recursos en bienes finales, ¿no? ¿Y qué actividad tenemos aquí? Tienes pues lo que es la minería, la agricultura, la pesca, la caza, aunque no lo creas, ¿no? La ganadería, ya, la piscicultura, en fin, todo eso está aquí, en el sector primario. El sector secundario ya se refiere a las industrias, por eso es transformador o también se le cataloga de esa manera. Agrupa las actividades económicas que transforman materias primas e insumos en bienes finales. Obviamente que acá estamos hablando de actividades que se dan dentro de países con eh, un alto grado de desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Sí? Países que pueden, pues, convertir, como se dice claramente aquí, materias primas e insumos en bienes que se puedan usar directamente en la satisfacción de nuestras necesidades. Entonces acá encontramos a la industria textil, ¿no? La industria del vestido, pues, ¿no? La industria de construcción, la industria farmacéutica, la industria automotriz, la industria del acero, etcétera, ¿no? Lógico que está la industria de informática, ¿no? La que produce, pues, todos los dispositivos que empleamos, pues, hoy en día, tablets, celulares, las laptops, bueno. Y tenemos el sector terciario que tiene que ver únicamente con servicios, ¿ya? Y ya te había dicho lo que eran, ¿no? Lo que son los servicios, te lo dije al empezar la clase. Entonces, como ejemplo de este sector estarían pues actividades que tienen que ver con el transporte, ¿no? Transporte de carga, transporte de pasajeros, la educación, la salud, las finanzas, el turismo, ¿ya? Las ventas, etcétera. ¿Ok? Bien, a ver, consultas antes de... ya. Vamos con la parte Gracias, Amarilis, muy amable. Me da gusto saber que me has entendido, que se ha entendido. Bueno, no sé, es la única que me ha contestado, ¿dónde están los demás? Vamos, gente, vamos. Ahora sí tienes que responder porque viene la parte de las preguntas. ¿Ya? Calientito nomás. Vamos, uno. Conjunto de actividades que se realizan al interior de una empresa para generar bienes y servicios. ¿Sí? Producción. Felicitaciones. Exacto, es producción, claro, es producción. Y habíamos hecho hincapié en ello, ¿no? Habíamos dicho que la producción, que las empresas están consideradas como las unidades económicas de producción. Cuidado con el micrófono, por favor, ¿ya? Número dos, factores productivos originarios. Uno es activo y el otro condicionante de la producción. A ver, Naturaleza y estado. Abajo y naturaleza. Naturaleza y estado. naturaleza sí, estado no. ¿No? Claro, Condicionante. Trabajo y Ahora. naturaleza. claro. ¿No? Los originarios son naturaleza y estado. ¿Cuál es activo? Discúlpame, sorry. Me rebobino. Los originarios son naturaleza y trabajo. ¿Cuál es el activo? El trabajo. El trabajo es el factor activo. Y el condicionante viene a ser la naturaleza, pues, que te limita, ¿no? ¿no? En función a sus características, limita las actividades económicas que el hombre puede realizar. Entonces la clave correcta es la E. Tercera pregunta, ¿el pago tanto de impuestos como de salarios que realiza una empresa financiera ocurre en la fase del proceso económico denominada? ¿En qué fase del proceso económico se da eso? En la distribución. ¿Cuál De la dijiste, producción, Lisa? profe. ¿Cuál? Distribución. Repíteme. Distribución.
Distribución, claro, distribución es la retribución, ¿no? Que se le hace a los factores de la producción. Continuamos, ¿ya? Ahora vamos con la pregunta número 4 que dice así. La inversión es la etapa del proceso económico que implica. La utilización de máquinas. ¿Están de acuerdo con la señorita Tenor? Fíjense bien, ¿ah? Fíjense bien. La A. Organizar el proceso productivo. ¿Recuerdas No lo que creo. te dije? El Sí, no, consumo de bienes y nadie. servicios, profe. El consumo de bienes y servicios. Gracias, Sebastián, por responder, muy amable. Pero lamento decirles que no han acertado. La respuesta E en realidad es la E. Si te pones a pensar, ¿por qué? ¿No? A ver, ¿por qué también? No, no vayan a pensar que hay que marcar la E porque el profesor dice que es la E. No es así. Conmigo las cosas no son así. Se fundamenta siempre. Entonces, yo te dije claramente que la inversión es un momento de todo el proceso económico donde ¿qué hace el empresario? Se mete la mano al bolsillo y ¿qué dice? Oye, ya, se acabaron los insumos, ¿no? Hay que comprar más. Oye, ¿qué pasó? Hay que llevar productos al interior, ¿sí? Al interior del país. Pero me sale mucho pagarle a una empresa de transporte. Entonces vamos a comprar un camión, pues. Vamos a comprar un camión, nuestro propio camión. Oye, se malogró esa máquina, ¿no? Ya, hay que arreglarla. No, pero sale muy caro, entonces compremos una nueva. Porque al final de cuentas, como te dije, eso no representa un gasto para la empresa, eso representa eh, la adquisición de bienes que van a permitir producir, seguir produciendo y seguir ganando dinero. Entonces, si tú me dices, ¿no? Como escuché, la utilización de máquinas no es correcto, eso lo podemos encontrar en la producción. ¿Ya? Si tú me dices organizar el proceso productivo, la inversión no es organizar el proceso productivo, la inversión es asegurar que se siga produciendo y en general que se siga dando todo el proceso económico, no que se reinicie, ¿no? Claro, porque si produces, de ahí va a venir lo demás, ¿no? Circulación, distribución. ¿Ya? Entonces la clave correcta aquí, ojo, mucho cuidado, es la letra E, pues. A ver, 5. El profesor Rogers ha decidido en sus vacaciones dedicarse a comercializar automóviles de segunda mano, lo cual es una actividad propia del sector. Eso está fácil. Terciario. Perfecto. Claro, es terciario. Es servicios, ventas. Así es. Servicios. Muy bien. A ver, vamos con la pregunta número 6. Ya. ¿Dónde está? Respecto al trabajo, identifica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. A ver, ¿el trabajo recibe como retribución el interés? Falso. Gracias, falso. ¿Cuál es, a ver, señorita, usted que ha dicho que es falso, cuál es la retribución del trabajo? El salario. Muy bien, señorita, usted siempre tan atenta. Número 2, factor moderno. ¿Es un factor moderno? También es falso. No, Vamos a profe, no lo ponerle acá, digo. falso. Y la última, ¿es un factor derivado? No, no Falso. creo. Falso. Falso también. Claro, no es un factor derivado, es un factor originario. ¿Ok? El trabajo es un factor originario. Así que derivado es el capital, pero el trabajo es un factor originario. Todas son falsas, aquí en este caso. 6 enano. 7, vamos con la 7. A ver, dice así. Se sabe que el valor agregado, disculpen, se sabe que el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. Así, un agricultor produce 600 kilogramos de trigo, que vende en el mercado de productores a 0,75 soles por kilo. ¡Wow! Ni siquiera un sol. El insumo, ¿no? O sea, ese trigo, es comprado por un molinero que produce 400 kilogramos de harina de flor a un precio de mercado de 6,2 soles. Pregunta, ¿cuál es la causa del valor
de la harina de flor? O sea, ¿por qué cuesta más la harina de flor? Esa es la pregunta. Respuesta. La B. La B. La C. La B dijiste, la B. No, sí, la Sí, D. la tecnología de la empresa molinera. Ok. Me ha llegado una respuesta al chat y déjenme decirles que esa es la respuesta correcta. Es la C. Es la C. Esta es una pregunta de eco, mucho cuidado. Siendo honestos, no hay algún indicador en la pregunta como para que me lleve a deducir que se ha usado algún tipo de tecnología, honestamente, ¿no? Sin embargo, si te percatas en la C, te dice claramente la intervención de factores productivos. Pero, profe, ¿y dónde está esa parte en la pregunta para que yo pueda deducir ello? Acá, ahí lo voy a subrayar. Perdón, voy a poner una línea acá. Cuando te hablan de valor agregado, el valor agregado significa que un producto, conforme se va creando, va costando más. Y eso ocurre en la producción, en la etapa de producción, donde se usan factores productivos. Última pregunta. En el Parque Industrial de Villa El Salvador se encuentran los principales productores de muebles para el hogar de Lima. Estos emprendedores compran insumos, máquinas y contratan trabajadores. Pregunta, ¿el texto anterior hace referencia al factor? Capital. La C. ¿Seguros? ¿Se está hablando de capital? ¿Cómo? Capital. Empresa. Ya, ¿capital o empresa? ¿Cuál es? Yo Capital. digo que empresa. Están hablando de la empresa. Ok. ¿Qué te dice acá? Compran insumos, máquinas y contratan trabajadores. ¿Quién hace eso? Claro, pues te Capital. das cuenta. El capital se refiere solo a objetos, estimado alumno. Sí, sí, ya me di cuenta. Exacto. No, yo te lo digo en buena onda, ¿eh? No te vayas a incomodar. ¿Ya? Entonces la respuesta es empresa. Listo. Cerramos esto, dejamos de compartir. Y eso sí, todo por hoy. Se agradece mucho ¿no? la asistencia y participación constante de parte de ustedes. Muchas gracias. No se queden con lo que hacemos en clase, siempre revisar la teoría, ¿no? ¿Ok? Y si la vida lo permite, nos veremos en la siguiente sesión.